Don Daniel Prieto Vial, ¿cómo está usted? Muy buen día, bienvenido. Como siempre, es un verdadero agrado y un privilegio el poder contar con usted aquí en este programa. Don Gracias. Luis, ¿Cómo a está? su disposición acá. No, al contrario. Aquí nosotros estamos a disposición suya porque aquí el experto, el estudioso, el que maneja todas las variables y las variantes es usted. Interesante el tema que nos trae hoy. ¿Cómo era? Eh, no me acuerdo, creo que te había propuesto un tema. ¿Cuál era? Tú tenías el título por ahí. Sí, podría, la FIDAE, el diseño de la Fuerza Aérea y la tecnología militar en Chile, ¿no? Eso es lo que habíamos hablado. Exacto, Habíamos ¿no? hablado otra alternativa, perdón. Esa puede ser. Exacto. ¿No? Bueno, Eh, ya, como quieras. no, por favor. La Todo- FIDAE, la Feria Internacional del Aire y del Espacio, es una feria que ha adquirido mucho prestigio en toda Iberoamérica y en el mundo. Se han intentado hacer otras ferias en Argentina, en Colombia, en Perú, en Brasil, equivalente, pero curiosamente la que tiene más prestigio sigue siendo la FIDAE y la Expo Naval de la Armada también, sí. que son, quizás Chile tiene una cierta capacidad para organizar ferias mejor que otros países, por eso es que ha adquirido tanto prestigio, sobre todo entre las empresas internacionales. Y ahora, unos pocos días más, vamos a tener la FIDAE, la Feria Internacional del Aire y del Espacio, nuevamente. Esto partió el año 80, por el general Fernando Matei, se Sí, llamaba FIDA en esa época. sí. Era gerente de Cardoen, así que me tocó participar en los primeros stands que se hicieron en esa época en la base del bosque. Y la verdad es que fue bastante espectacular lo que se hizo en esa época. Y todo lo que se desarrolló en ese periodo, porque estábamos en la emergencia con Argentina, el año 80. La emergencia con Argentina terminó el 83, yo calculo. Algunos dicen que en la guerra de las Malvinas, el 82. Pero después de la guerra de las Malvinas todavía hubo una cierta emergencia con Argentina porque se especuló de que Argentina se podría dedicar a actuar sobre Chile para reivindicarse, como había sido derrotada por los Sí. ingleses. Dijeron, bueno, Había un... eran los Mire, chilenos, para, no sé, reivindicar a nuestras Fuerzas Armadas. me Pero eso acordé de una cosa. no Mire, me ocurrió. acordé de una cosa de lo que usted dice. En una oportunidad, no me acuerdo si fue el año 83 o el 84, el destructor San Juan, el Ara San Juan, fondeó en una parte de justamente el canal Beagle. Y ¿Ya? recuerdo que la instrucción que había dado el almirante Merino era échenlo a pique. Ah, no, eso no me acordaba, yo no Sí, sabía, pero sí. puede Estaban ser. las lanchas, las patrulleras, estaban las torpederas, las que comentábamos la otra vez que habían sido compradas a Israel y habían sido refaccionadas muy bien, con muy buenas capacidades. Y cuando Las se dio... misileras, las misileras llegaron el 82, a Sí, 81 llegó una, el 82 y 83 llegaron las otras, sí, la israelí, la Reshef 4, y bueno, fueron modernizadas años después en Chile, con motores nuevos y con sistema de sí, control de fuego diseñado en Chile, en fin. Eh, sí, Efectivamente, había mucha tensión en el año sí. 80 y el año 79 o 78, cuando se ideó la idea de crear una feria, era tratar de atraer empresas que nos pudieran proveer de tecnología, de alguna empresa que pudiera saltarse los embargos europeos y el embargo de armas de Estados Unidos. Y ahí nosotros empezamos a desarrollar la industria de defensa chilena privada, que se sumó a FAMAE, a ASMAR, a ENAER, y ahí ENAER se creó en ese momento, ¿no? Uh-huh. Con el general Fernando Matei, él diseñó el Pillán, que lo diseñó curiosamente él mismo, después lo perfeccionaron los ingenieros aeronáuticos, y el Pillán funciona hasta el día de hoy. Ahora se va a sacar una nueva versión del Pillán, una versión muy sofisticada, muy moderna, muy futurista, que Uh-huh. empieza a desarrollarse en estos días y que probablemente va a estar operando en 2 o 3 años más. Y que probablemente también vamos a volver a exportar, porque el Pillán se exportó a muchos países, incluyendo España, ¿no? Sí. Eh, Todo el entrenamiento básico de los pilotos de combate español se hizo con un avión diseñado en Chile, el Pillán. Ahora los españoles compraron el Pilatus, ¿eh? La última versión del Pilatus suizo, incluso lo van a fabricar ellos en España, porque España tiene gran capacidad para fabricar aviones, es un gran fabricante de aviones y un gran exportador de aviones.
de la empresa CASA, que ahora se llama Airbus, y esta empresa, curiosamente, hace estos aviones con un diseño español. Nosotros teníamos los CASA 212, después los 235, después los 239, y ahora estos aviones se están produciendo masivamente para España y para la exportación, porque viene este rearme europeo. Bueno, la FIDAE partió como FIDA y después se le agregó el espacio, Feria Internacional del Aire, se llamaba originalmente, y después se le agregó Feria Internacional del Aire y del Espacio, y la Fuerza Aérea se fue metiendo gradualmente en el programa espacial. Yo escribí un libro el año 88, cuando fue la candidatura de Nambiji, que iba a ser el programa de defensa de Chile. Y yo participé con Nambiji en su candidatura y estaba destinado a desarrollar el programa de defensa. Algunos especulaban que yo iba a ser el ministro de Defensa, yo no sé si tanto, porque Nambiji no lo conocía tanto, lo conocía, pero no tanto. Pero sí le presenté un programa completo de cómo modernizar las Fuerzas Armadas hacia el año 2000. El libro se llamó Defensa Chile 2000 y se publicó después, porque primero yo le presenté este programa de defensa en Nambiji, que fue medio confidencial, medio reservado, un programa de trabajo para su gobierno. Y cuando él no salió, la gente de la concertación de Patricio Elwin, que no tenía ningún plan de defensa, me pidieron si yo podía aportar este libro, y yo le saqué cosas confidenciales y secretas, y dejé algunas cosas semi-reservadas, pero en general publicables. Lo adapté el libro, y ese libro se publicó el año 90, la primera edición, 89 la primera edición, y el 90 o 91 la segunda edición, que se vendió todo. Se llamaba Defensa Chile 2000, y curiosamente en la tapa de ese libro, en la segunda edición, había un satélite. Y en el último capítulo del libro, en el último capítulo decía: la defensa de Chile debe hacerse también desde el espacio. Desde el espacio. Y había que crear un programa espacial chileno, que fue muy novedoso, muy discutido, que consideraban que yo estaba exagerando, porque no se pensaba que íbamos a ser capaces de desarrollarlo. El resultado es que hoy día tenemos un sistema satelital espacial desarrollado en Chile. Tenemos 4 satélites en órbita, y hay un programa para construir otros satélites y unos microsatélites en los próximos años, de aquí al año 25, o sea, este año y el próximo. Así es que esto está en pleno desarrollo, y vamos a crear un comando, un centro de comando espacial en Los Cerrillos, donde está la Fuerza Aérea, y vamos a crear otro centro espacial en Punta Arenas y otro centro espacial en Antofagasta. Mira. Para dar el paso de nuestros satélites, que son generalmente los que estamos operando, son satélites de observación, realmente observación óptica. Ahora hemos sacado el PASAT Delta, que es el último satélite que hemos fabricado y desarrollado. Y este satélite tiene una discriminación de 0,75 metros. Podemos discriminar imágenes a menos de 1 metro. El anterior tenía 1,5 metros, no discriminaba tanto, que era el PASAT Charlie. Me estaba acordando que fue justamente en la FIDA en donde se presentó el helicóptero que había desarrollado Cardún. Sí, eso fue la última etapa. Fue un poquito después, porque yo me fui de la gerencia de Cardón en el año 85. Yeah. Yo estuve en el año 78 y ayudando a Carlos, y formalmente me incorporé a la empresa el año 80. Y el año 85 me fui porque ya se había acabado la emergencia con Argentina. Yeah. Yo fui partidario que él siguiera la industria social, porque nosotros habíamos desarrollado capacidades bastante extraordinarias en esos años. O sea, usted sabe, si yo le digo qué son las PJ, usted sabe inmediatamente qué son. Sí, lógico. Y vamos a mantener esta industria en el futuro para desarrollar tecnologías y capacidades, darle más independencia a Chile, más seguridad, menos dependencia de los proveedores extranjeros, y eso levantaba el nivel tecnológico de Chile y levantaba el nivel estratégico. Sí. Y la autonomía, en fin. Tenía muchas ventajas para la defensa y para el desarrollo de tecnologías en Chile.
Esas tecnologías también tienen un efecto en la vía civil, por lo tanto rebalsaban todos sus efectos en la industria nacional y ayudaban al desarrollo tecnológico del país. Ahora, desgraciadamente, Cardoen fue neutralizado en el gobierno de Elwin, a pesar de que él, curiosamente, Carlos Cardoen, apoyó a Carlos Cardún, como él le gustaba que le dijeran, pero Sí, la gente lo conoce como Cardoen, Cardoen. Carlos Cardoen o Carlos Cardún. Él apoyó a la candidatura de Patricio Elwin. Yo ahí no estuve muy de acuerdo con él, bueno, pero yo no estaba en la empresa, así que no influía mucho. Y curiosamente hubo presiones externas para que se muriera esta industria chilena, y hay una especulación de que Estados Unidos presionó al gobierno de Chile para impedirle la licencia de exportación a Carlos Cardoen. Por lo tanto, como Chile no pudo exportar estos sistemas de armas que habíamos diseñado y fabricado en Chile, se muere la empresa. Se muere la empresa. Él trata durante un año de gestionar para que lo autoricen, y nunca lo autorizan. Finalmente, él tiene que cerrar la empresa. Y eran 8 plantas a plena producción las que había en un momento dado. Había llegado una cosa bastante extraordinaria. Sí. Carlos siguió desarrollando sistemas después que yo me fui, algunos muy notables y muy importantes. Entre ellos el helicóptero que tú señalas, Sí. que ya se había planteado la idea cuando yo estaba, pero el diseño y el desarrollo se hizo un poco después. Yeah. En un momento se mandó a Estados Unidos para certificarlo, y ahí se lo capturaron, ¿no? Nunca más volvió. Nunca más Nunca más volvió. volvió. Empezó una persecución contra Carlos, pero eso fue mucho después, fue el año 90, cuando vino la guerra Irán-Irak. Perdón, cuando vino la invasión de Irak a Kuwait. Sí. Cuando vino la invasión de Irak a Kuwait. Y ahí Estados Unidos, que siempre había apoyado a Saddam Hussein y a los iraquíes, empezó a ir en contra de Saddam y lo amenazó con que saliera de Kuwait, en fin, y empezó a bombardear las empresas iraquíes, entre ellos unas empresas chilenas que se habían instalado en Irak, de Carlos Cardoen, que fueron bombardeadas, pero la gente se logró sacar antes por Jordania. Bueno, así que hubo muchas aventuras en todas estas etapas de la ciudad, y hoy día estamos con este drama de que el gobierno ha desechado a las ferias, a la llegada a la feria, a todas las empresas israelíes. Cuando Israel ya desde los años 80 empezó a apoyar a Chile en medio de un mundo en que nos tenía embargados, y nosotros no pudimos comprar armamento para poder defendernos cuando estábamos amenazados por los países vecinos, especialmente Argentina, pero también Perú y Bolivia. En una segunda etapa iban a actuar en contra de Chile si es que se hubiera desatado la guerra contra Argentina. Entonces era una situación muy angustiosa porque eran 3 países contra uno. Hoy día Chile tiene 18 millones de habitantes, algunos dicen 20 millones con los inmigrantes, porque hay 18 millones de chilenos, 2 millones de inmigrantes. Los países vecinos suman 90 millones, entre Argentina, Bolivia y Perú. Perú tiene 33 millones, Bolivia tiene 12 millones, Argentina tiene 45 millones de habitantes, y eso suman 90 millones de habitantes, mucho. Entonces nosotros tenemos que tener unas capacidades bastante extraordinarias para poder defendernos de estos países que se pudieran combinar en cualquier momento en el futuro, no ahora, porque nosotros estamos en una parada de una alianza con potencial, por lo menos del sector anticomunista en Chile, con Milei. Y también tenemos mucha simpatía por lo que está haciendo el gobierno peruano para deshacerse de las mafias internas, de los narcos, de los delincuentes, de la influencia del Foro Sao Paulo y del grupo. Así que nosotros tenemos simpatía con lo que hace el gobierno peruano hoy día, defendiéndose de todas estas amenazas. Pero en Chile tenemos la amenaza del gobierno. Está combinada con la amenaza externa que está en Venezuela, en Bolivia, no sé, en Cuba, en Nicaragua. Y también en cierto modo en Colombia. También está la amenaza en Colombia. Claro. Con Venezuela y también en Brasil, con Ignacio Lula da Silva, porque el Partido de los Trabajadores fue uno de los creadores del Foro Sao Paulo por allá por los años 90. A Fidel Castro se le ocurre buscar una alternativa de financiamiento cuando colapsa la Unión Soviética, que era el que aportaba todo el financiamiento de Cuba y era el que financiaba todo el programa de la inteligencia cubana para promover el terrorismo en toda Iberoamérica. Pero esa promoción del terrorismo se desfinanció cuando cayó la Unión Soviética,
Y dentro de la desesperación de Fidel Castro le ocurrió idear el Foro de Sao Paulo para buscar una fórmula entre toda la extrema izquierda iberoamericana de cómo enfrentar esta caída del comunismo a nivel mundial. Y ahí se les ocurre con el tiempo de hacer un poco lo que estaban haciendo ya las FARC, que era obtener financiamiento del narcotráfico. Así es. Y gradualmente, al principio lo esconden durante muchos años, pero gradualmente se ha ido sabiendo que tanto Cuba como Venezuela y Colombia y otros grupos terroristas se financian con el narcotráfico hasta el día de hoy. ¿Eh? Y por eso es que estos grupos de extrema izquierda y de izquierda en general en América Latina está combinada con el narcotráfico. Y ahora nosotros estamos en un serio riesgo de que Chile caiga en una combinación política del narcotráfico con la política de izquierda, incluyendo a este gobierno, a pesar de que este gobierno atenta, como que enfrenta al narcotráfico, como que está en contra, en fin, pero si tú te fijas en el detalle de todas las políticas del Poder Judicial de izquierda, que está capturando el Poder Judicial, la izquierda está capturando el Poder Judicial, son muy, muy beneficiosos para los delincuentes, para las mafias, para los narcos, en las cárceles, ¿no? Y les dan muchas prebendas. Así Demasiado. es que es bastante notorio el interés del gobierno y del Poder Judicial de izquierda de favorecer a todas estas mafias, ¿no? Ahora están dedicados a desprestigiar a las Fuerzas Armadas, últimamente están tratando de desprestigiar al director de la PDI, con la gestión que se está haciendo en este momento, y Claro. tienen un plan para incluso ir contra Carabineros y contra el director de Carabineros, porque el plan para tomarse el poder total es neutralizar a las Fuerzas Armadas y neutralizar a las policías, y en el futuro cambiarlas por policías revolucionarias, narco, socialistas, al estilo cubano o al estilo venezolano. Siempre han hecho la misma movida. A mí que me gusta la historia, me gusta escudriñar curiosidades de la historia. Respondiendo a la pregunta que hace ahí Cristian en el chat, ¿cuándo vuelve el historiando? Ya pronto, y justamente echando mano a la historia. La Guardia Civil en España se llama Guardia Civil porque justamente cuando se proclama la Segunda República, los republicanos, que de republicanos tenían lo que yo tengo de ario, no se fiaban de los cuerpos armados. Entonces crearon la Guardia Civil y era completamente politizada. ¿Ya? Es un buen punto, porque hasta donde yo recuerdo fue creada por el Duque de Ahumada, la Guardia Civil, y era una policía militarizada para cumplir un rol que obviamente las Fuerzas Armadas normalmente no cumplen, ¿no? Porque lo mismo que en Chile, el Carabineros cumple un rol distinto de las Fuerzas Armadas. Y los Carabineros sí están entrenados para lidiar con la civilidad y las Fuerzas Armadas no. El Duque de Ahumada presentó la idea, sí, tiene razón. Pero después el gobierno, como no se fiaba de los cuerpos armados, porque carabineros, lo que allá existían los carabineros también, tenían otra función y le fue dando mayor poder a la Guardia Civil el gobierno republicano y los fueron politizando, tanto así que tratan de capturar y politizar y entrenar a las nuevas generaciones en la doctrina de la izquierda, en fin, ¿eh? Acá en Chile lo hacen con el pretexto de los derechos humanos y tratan de... Exacto, ¿eh? Tanto así que el asesino de José Calvo Sotelo, ya era un capitán de la Guardia Civil, el capitán Condés. Lo raptó de su casa. Interesante punto. Claro, lo raptó de su casa, se lo llevó, iba acompañado de civiles, ¿ya? Pero él iba como capitán de la Guardia Civil y sencillamente lo eliminaron, ¿ya? Pasando por encima de toda la legalidad. Primero venezolano acá ahora recién, ¿no? ¿Ve? Es muy parecido. El estado de PDI, en fin. Bueno, pero nosotros lo que íbamos a hablar hoy día era la FIDAE, del diseño de las fuerzas, especialmente la Fuerza Aérea, y las tecnologías. Sí, y de cierto modo íbamos a insinuar el daño que se le está produciendo a la capacidad de defensa de Chile con esta
desafío o este enfrentamiento con Israel y con la industria de defensa israelí, que se le ha prohibido llegar a la FIDAE después que fue convidada, porque el mismo gobierno había convidado, o el Estado, el gobierno del Estado, la Fuerza Aérea, había convidado como siempre a estas industrias israelíes con las cuales Chile está tan vinculado. Y la Fuerza Aérea tiene sistemas muy importantes que son de origen israelí. Por ejemplo, los F-5 fueron modernizados por Israel. Antes habían sido también los Mirage 50, habían sido modernizados por Israel, que se fueron dados de baja cuando llegaron los F-16. Y una de las cosas bastante importantes que tenían estos aviones eran los misiles aire-aire de mejor calidad del mundo, que son los Pitón 4. Ahora surge el Pitón 5. El Pitón 5 es muy parecido en su capacidad al Pitón 4, excepto que el Pitón 5 ve por infrarrojo la silueta del avión. Entonces, se le lanza shaft para evitar el misil no se va al shaft porque el misil está viendo el avión. Entonces sabe cuál es el avión y cuál es el shaft. En cambio, los que no tienen eso se van al shaft porque es una fuente de calor muy fuerte que atrae el buscador infrarrojo para desviar el misil y para evitar que el misil le pegue al avión. Nosotros tenemos, o sí, en el Pitón 4 una capacidad de discriminar los shafts y llegar al punto, aunque siempre pueden ser engañados con los shafts, depende de cómo se use. O los flares, que unos son en base a una fuente de calor muy fuerte para traer el sistema infrarrojo, los flares, y los otros son para producir una imagen de radar, cuando los misiles son guiados por radar, para desviar también al misil con un papelillo de aluminio que simula la imagen del avión y que desvía el misil. Bueno, estos Pitón 4, que son misiles extraordinarios, probablemente los mejores del mundo, junto con el Pitón 5, son misiles que tiene Chile en los F-5 y también en los F-16. Los tuvimos primero en los F-16 Block 50, tengo entendido que después se adaptaron los otros MLU, mostrados en Holanda, los dos bloques, para también poder portar el Pitón 4, porque el Pitón 4 era un misil demasiado extraordinario, a pesar de que con el tiempo Estados Unidos nos autorizó finalmente a usar los AMRAAM. Y tuvimos los AMRAAM C3, algunos dicen que después tuvimos el C6, el C7, ahora se habla de que vamos a comprar el AMRAAM D, otros dicen que ya tenemos el AMRAAM D, yo realmente no sé, y no sé si pudiera decirlo, si supiera. Yo creo que no. Calcula que tendríamos, además del Pitón 4, podríamos tener el Pitón 5 y pronto el Derby. Y todos estos aviones con tecnología israelí fueron adaptados para poder portar estos misiles aire-aire de corto alcance, como el Pitón 4 y 5, o el Derby, que es un misil de mediano alcance, que tiene unas capacidades parecidas al AMRAAM, y que en vez de, no sé, 20 kilómetros puede llegar a 80 kilómetros o a 100 kilómetros. Y los D llegan en algunas versiones hasta 200 kilómetros de alcance aire-aire. Ahora, cuando los misiles tienen mucho alcance, no son tan efectivos porque el avión que está siendo iluminado sabe que se le viene un misil. Y si tú lo lanzas de demasiada distancia, el avión amenazado tiene tiempo para hacer maniobras para eludir ese misil. Y hay fórmulas para eludirlo, sobre todo con estos aviones tan modernos como el F-16, que básicamente es tirarse hacia abajo o hacia arriba, pero sobre todo hacia abajo, y esconderse entre las montañas para que el misil que te anda buscando de repente se pierda y se desconecte el link y ya no lo pueda seguir. Además, estos misiles tienen un cono de búsqueda, y cuando tú te sales del cono, el misil se pierde el blanco. Así que no es tan fácil. Pero en todo caso, estos sistemas, que son de los más modernos del mundo, los tiene Chile. Y los tiene Chile gracias a esta tecnología israelí. Y por eso es que es tan importante para nosotros mantener ese vínculo. Ahora, hemos tenido también los misiles Sidewinder X norteamericanos y también el AMRAAM C3, C4, C7. Algunos especulan que ya tendríamos el AMRAAM D o que lo vamos a tener próximamente.
que es el mejor misil norteamericano aire-aire del mundo en este momento. Hay otros misiles europeos que se acaban de sacar adelante, que son también de unas capacidades incluso superiores al AMRAAM, pero todavía no están disponibles para nosotros, pero podrían estarlo próximamente. Bueno, todas estas interfaces para poder meter estos misiles a estos aviones tan modernos que tenemos, o tan modernizados, muchas veces se hacen con tecnología israelí, las interfaces, para poder incorporarlo. Y además tenemos bombas guiadas de origen israelí. Bombas guiadas, nosotros teníamos las Pavewave, que son guiadas por láser, que son normalmente norteamericanas, pero también teníamos las Spice. Las Spice son una bomba de planeo largo israelí, una guía optrónica en la cabeza, y tú puedes lanzar esa bomba a gran distancia al blanco, de modo que no te metas dentro del paraguas antiaéreo. Porque cuando un avión acerca mucho hacia el blanco y llega a estar bajo el alcance de los misiles antiaéreos, nuestro avión puede ser derribado. Claro. Si disparamos desde gran distancia con armas guiadas, stand-off se llaman normalmente en la jerga técnica, las bombas stand-off o las bombas de guiado largo, tú no te arriesgas con tu avión a ser derribado por misiles antiaéreos. O sea, hay ciertas fórmulas para que los aviones eviten esos paraguas donde hay defensa antiaérea en tierra. Tú vas moviéndote en el territorio enemigo fuera de estos globos que se forman por el alcance de los misiles enemigos, ¿no? Para no meterte dentro de los globos, si te metes dentro del paraguas donde alcanzan los misiles, que puede ser paraguas con un radio de acción de 30, 40 kilómetros, no te puedes meter ahí porque hay un riesgo de que te lancen los misiles y que te derriban. Pero si tú te mueves fuera de esos globos, de esos paraguas antiaéreos, tú puedes sobrevivir. Ahora, tienes el riesgo de enfrentarte a los aviones enemigos, ¿no? Claro. Aire-aire. Y ahí Chile tiene ciertas ventajas porque tenemos aviones muy extraordinarios con los F-16 y con estos misiles aire-aire, donde los pilotos chilenos son particularmente buenos y mientras hay presupuestos adecuados, pueden estar bien entrenados. Cuando se nos debilitan los presupuestos, empiezan a estar menos entrenados los pilotos y ahí empiezan a haber problemas. También tenemos el problema que se nos van pilotos a las líneas aéreas porque les pagan mucho más y perdemos pilotos que nos han costado una brutalidad producir, porque el entrenamiento de un piloto de combate es carísimo. Claro. Unos $10 millones por piloto. Entrenar un piloto, todo el proceso que tiene que pasar. Entonces, los pilotos que tenemos que cuidar mucho, darles como prebendas especiales para retenerlo y contratos, ¿verdad? Que están comprometidos con ley a quedarse cierta cantidad de años para compensar toda la inversión que se ha hecho en ellos. Claro. Pero ahí tenemos por Israel los Pitón 4, posiblemente los Pitón 5, posiblemente los Derby, y también tenemos los Spice, que son estas bombas guiadas de largo alcance, y también tenemos unos sistemas de designación y de reconocimiento. Unos se llaman Recolight, otros se llaman Lightning. Los Lightning, los Recolight son unos sistemas, los pods que se ponen debajo del avión para poder observar a larga distancia. Ya, perfecto. A través de un sistema óptico, y si tú tienes nube o está nublado, tú puedes ver a través del sistema de termovisión o a través del sistema de radar a larga distancia. Tú atraviesas las nubes y tú puedes operar de noche con sistemas de infrarrojo o sistemas de termovisión para poder detectar blancos de noche y operar de noche, tanto para detectar los blancos como para designar los blancos y atacar con sus bombas guiadas, con misiles aire-tierra. Estas capacidades Chile las ha ido desarrollando de a poco en los últimos años, y además combinado con el reabastecimiento en vuelo, que nos permite que nuestros aviones lleguen muy lejos. Nosotros podríamos ir a atacar Venezuela si quisiéramos, pero tenemos esa capacidad. O ir a atacar a Estados Unidos, ¿no? No lo vamos a hacer porque Estados Unidos es nuestro aliado, Claro. pero podemos ir de aquí, del cono sur de Estados Unidos, a no sé, quizás apoyar a Trump en contra de Biden cuando haya una guerra civil. No, pero quizás, no sé, Boric lo haría al revés, iría a apoyar a Biden en contra de Trump. no sé si nuestros pilotos estarían muy de acuerdo. Mire, hay
capacidades de proyección de fuerza con el reabastecimiento en vuelo va extraordinario. Sí, cuando recién empezaron con eso, yo me acuerdo que estaba todo el mundo fascinado por las capacidades que estaba mostrando la Fuerza Aérea de Chile con el reabastecimiento en vuelo. Y ahora, todos estos sistemas, por eso que se habla de sistema de integrado de armas, también son complementados con con los aviones de alerta temprana, los Sentry que se trajeron de Gran Bretaña. Y primeramente el que diseñó y desarrolló toda la capacidad de alerta temprana y de dirección de aviones, porque tú además de detectar los aviones enemigos, tú diriges tus aviones propios a muy larga distancia, fue el famoso avión Cóndor, con tecnología israelí, y que después con el tiempo se fue incorporando tecnología chilena y se fue combinando la tecnología electrónica chilena con la israelí. Pero los israelíes fueron sumamente importantes para desarrollarnos capacidades en Chile, para combinarnos con ellos y para dar un gran salto tecnológico adelante. Hasta que de repente, cuando había que reemplazar el Cóndor, nosotros pasamos años viendo cómo hacerlo, porque era muy caro todos los sistemas AWACS, o sea, Warning and Control System, o sea, estos sistemas de alerta aérea, Air Warning, and Control, o sea, y control, alerta aérea y control desde el aire, era muy caro, muy caro, hasta que de repente Inglaterra nos ofrece los 3 Sentry, uno para repuesto y 2 para operarlo, que son aviones que nosotros ni siquiera habíamos soñado con tener, porque están a nivel de Estados Unidos y de la OTAN, de los países más importantes con capacidad aérea del mundo, para detectar sistemas rusos y poder defender a Europa, o sistemas que pudieran amenazar a Europa desde el norte de África, no sé. Son aviones de otro nivel de sofisticación. Ahora, no son los más nuevos, pero están muy modernizados y nosotros nos entregaron unas versiones de los Sentry bastante modernizadas y a pocos años, por lo tanto tienen mucha vigencia durante mucho tiempo en el futuro. Y ahí nosotros estamos interviniendo estos aviones también con perfeccionamientos de sistemas digitales, con tecnología chilena, con mucho apoyo israelí en la medida que nosotros pudiéramos combinarnos con ellos, pero siempre hay autorizaciones del gobierno por razones presupuestarias, y cuando este gobierno se pone anti-israelí, nosotros abortamos esas posibilidades de perfeccionar y minimizar los sistemas con tecnología israelí. Entonces ahí tenemos la FIDAE, todos estos sistemas de armas y de detección, como el Lightning, que son de origen israelí. Y además tenemos el sistema satelital. El sistema nacional satelital ha sido desarrollado últimamente con bastante interés. Como tú sabes, en la tapa de mi libro, cuando yo escribí Defensa Chile 2000, por allá por el año 88, yo hablaba del programa espacial chileno. Y estoy muy contento que estas cosas, aunque yo no he participado, participé en otras etapas anteriores proponiendo ideas a nivel del Ministerio de Defensa, pero yo proponía las ideas, pero nunca sabía si las tomaban o no. Y he ido viendo que se han ido metiendo en el sistema, y yo planteaba ya en esos años que había que fabricar los satélites en Chile, que también me decían que yo estaba loco. Bueno, hoy día estamos fabricando satélites en Chile, en la Universidad de Chile, curiosamente, y ahora la Fuerza Aérea va a crear un centro de fabricación de satélites instalado en Cerrillo, y un centro de mando para satélites desde Cerrillo. Y eso viene ahora. Y además van a crear un centro de desarrollo e innovación paralelo a la fabricación de satélites para diseños futuros de programas espaciales chilenos. Así que yo estoy muy contento porque lo que yo soñé por allá por el año 88 se está realizando. Se está realizando un poquito atrasado respecto a lo que yo quería, porque yo quería que esto se desarrollara por allá por el año 2000. En el año 2000 nosotros compramos un satélite, no desarrollamos ninguna tecnología, fue una cosa muy primitiva lo que se hizo. Podríamos gastar el Fasat Alpha, si no, si me recuerdo, si lo recuerdo. Pero hoy día sí estamos... Y se criticó mucho, me acuerdo, fueron unas críticas feroces en contra de justamente el tema del satélite, pero ¿cómo nos vamos a meter nosotros a desarrollar esto? No, pero mejor ocupen esos recursos en otra cosa. Me acuerdo de las discusiones, francamente, eran discusiones idiotas que se tenían en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados en aquella época. Era ridículo.
Sí, Claro, es que tiene muy poca visión y mucha ignorancia, muchos así es. diputados y después incluso también los senadores. Así que habían pocos que estaban realmente interesados. Por suerte que esto agarró vuelo, ¿ah? Así y ahora ya no se discute y está en Sí, desarrollo y hay cierto consenso. Así que vamos bien en ese sentido. Ahora, estos son los satélites de observación y estos satélites son ópticos, entonces ven cuando no hay nubes. Y los satélites de infrarrojos ven un poco más y atraviesan las nubes. Y los satélites de termovisión ven mucho más, incluso atravesando las nubes, y pueden operar de noche. Pero los que mejor discriminan cuando hay nubes o cuando hay dificultades, sobre todo en la zona austral, donde hay mucha nubosidad, son los satélites donde se incorpora un radar. ¿Ya? Y eso es lo que viene. Satélites el, con radar. No el solo sistema, ¿cómo se llama? El sistema LIDAR, ¿ya? Sí, no, se llaman satélites radar, ¿eh? De ya, ya, observación. Son ya. satélites de órbita baja que vuelan a nivel de los polos, de órbita polar, y van pasando, bueno, un satélite pasa cada 72 horas por Chile. Si tú tienes dos satélites, puedes lograr que bajar a 36 horas. Y si tú tienes tres, puedes bajar, no sé, a 24 horas. Y si tienes más, puedes llegar a cada 12 horas o cada 6 horas. Y si tú tienes varios satélites y los combinas bien en sus órbitas, tú puedes tener una imagen de lo que pasa en el cono sur en cualquier parte cada 6 horas en vez de cada 72 horas. O sea, en vez de cada 3 días puedes tener 3 o 4 imágenes al día. Si tuvieras que usarlo para la defensa, a lo mejor tú podrías detectar dónde está la escuadra o la flota argentina o peruana, si es una amenaza de ese tipo, o el día de mañana cuando haya esta famosa guerra por la Antártica que viene, según algunos, en los años 40, donde Chile va a estar necesariamente involucrado, vamos Sí, a necesitar cada día más capacidades satelitales para detectar dónde está el enemigo potencial, si sea esta Argentina, o si sea este China, o si sea Inglaterra, porque Inglaterra también nos podría también. desplazar de quedarse con la península. Otro dice que no, aliado, Gran Bretaña va a ser aliado de Chile, eso nos vamos a combinar con Gran Bretaña en este conflicto de la Antártica, está tratando de sacar a Argentina. Otros dicen que no, que nosotros nos vamos a aliar con Argentina y vamos a tratar de sacar a todos los demás. No sabemos, depende de las políticas que se implementen en el futuro, ¿no? Así es. Así que eso está todo abierto. Pero obviamente nosotros no podemos perder la península antártica, somos el país más cercano, operamos muy bien en la Antártica. La Antártica se descubre desde Chile, Desde Chile. el año 1603, por Gabriel de Castilla. Y yo he estado 4 veces en la Antártica, así que conozco muy bien el tema, he estado muchos meses navegando. Yo era oficial de navegación especializado en hielo, y el tema Mira, lo conozco bien y te puedo decir que Chile opera muy bien en la zona. De hecho, nosotros nos dedicamos a rescatar otros buques con frecuencia que se quedan varados, incluso hemos rescatado a los argentinos varias veces, que tienen problemas de distinta naturaleza, mm, y él se caracteriza por ser un gran operador, muy eficiente, muy eficaz con la Armada de Chile en la Antártica. Así que todas estas tecnologías están vinculadas, ¿no? Ahora estamos con el rompehielo, que tiene muchas tecnologías y sí, también nosotros deberíamos buscar comunicaciones por satélite. Parte del programa espacial chileno incluye en el futuro cercano el desarrollo de transponders con tecnología chilena para colocar en órbita o en una posición geoestacionaria un satélite de comunicaciones. Los satélites geoestacionarios están muy, muy altos, a diferencia de estos otros de observación que pasan muy bajo. Los satélites de observación pasan alrededor de 600 kilómetros de altura, pero va pasando y ya, tiene 11 minutos sobre Chile y después se va. Y en esos 11 minutos tú puedes sacar miles de fotografías o videos y puedes hacer zoom en los lugares donde tú quieras ver cosas puntuales, que de tu interés estratégico, de tu interés comercial o económico. Pero los satélites geoestacionarios están a 36.000 kilómetros de altura, no a uf, 600. Entonces están fijos porque se mueven paralelo al movimiento de la órbita de la Tierra. Están fijos en sectores ecuatoriales donde no se cambia la posición relativa al satélite y se usan para comunicación. O sea, tú llamas, pasa al satélite y el satélite transponde ujú, la comunicación hacia
otro país o hacia otro territorio o a un buque o de un buque a otro buque. Y la comunicación naval es muy importante a través de satélites y una cosa que tiene que venir. Normalmente los satélites de comunicaciones militares están encriptados, de modo que no pueden interceptar las comunicaciones. Requieren de sofisticación especial. Ahora, el problema de los satélites de comunicaciones es que son muy grandes. Tú en observación puedes miniaturizar mucho los satélites, sobre todo con las tecnologías actuales. Claro. Las cámaras eran muy grandes, hoy día en un celular tú tienes una cámara chiquitita que es extraordinariamente de buena calidad, ¿no es cierto? Entonces, Claro. miniaturización de cámara tú la puedes incorporar al satélite y puedes hacer satélite de observación de muy buena calidad en cámaras muy pequeñas. Ahora, si tú quieres meterle termovisión o infrarrojo, obviamente que ahí el satélite se hace un poco más complejo, más grande. Y si quieres meterle radar, ahí necesariamente el satélite de observación tiene que ser más grande, porque mientras más grande el radar, más capacidad de capturar imágenes tiene, y más capacidad de discriminación en tierra tiene. Y además depende un poco del procesamiento de las señales, ¿no? Pero todas estas tecnologías nosotros las teníamos muy vinculadas con Israel y soñábamos con combinarnos en el futuro con las tecnologías que los israelíes están sacando hacia el futuro y compartirlas con nosotros para razones estratégicas. Pero si nosotros pateamos la mesa y sacamos los israelíes del sistema, nos autoperjudicamos brutalmente. Por tratar de meter una guerra que hay en el Medio Oriente que no es nuestra, que es la guerra, no sé, que puede haber de los terroristas de Hamas, de Hezbollah contra Israel. Ahora, los palestinos que hay acá dicen, no, pero nosotros somos palestinos y nosotros tenemos que defender a los palestinos. Está bien, pero se olvidan los palestinos de Chile que ellos llegaron a Chile hace 100 años o 120 años atrás, arrancando del Islam. Por eso se fue a Palestina, porque eran muy maltratados por el mundo musulmán y por el imperio turco que todavía existía. Justamente. Por eso es que cuando usted le decía turco a un palestino era insultarlo. ¿Ya? Claro. Ellos venían arrancando del imperio turco. Pero llegaban con pasaporte turco. Porque era la única forma que tenían, pero si no existía Palestina. Dominaba Palestina, claro. O lo que hoy día es Israel, ¿no? Ahora los israelíes lo que hacen es que ellos vuelven a sus tierras después de 1900 años o 2000 años, ¿no? Ellos fueron sacados de Israel en los años 70, en la última etapa del Imperio Romano, después de muchas rebeliones anteriores. Y los israelíes se dispersaron por el mundo. Y bueno, vuelven a Israel después de que fueron sacados en el año 70, los últimos judíos, ¿no? Porque habían otros judíos que fueron sacados antes. Sí. La famosa rebelión del año 70. Y es lógico que los israelíes, después de haber pasado casi 2000 años dando bote por distintos países del mundo, tratando de conservar su cultura, quieran volver a su territorio ancestral, histórico, bíblico, diríamos, y eso en parte a partir del año 48, cuando después de toda la hecatombe y persecución contra los judíos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, el mundo se compadece y le permite, a través de acuerdos con la ONU en esa época, volver a Israel. La ONU en esa época no era tan mala como hoy día. La ONU era un organismo que muchos pretendían que hiciera grandes cosas. Sí. Fue abortando con el tiempo, pero bueno, eso es otra cosa. Se fue desvirtuando, lamentablemente. Y mire, hay ese conflicto del Medio Oriente, no es un problema nuestro. Y ni siquiera los palestinos chilenos, porque los palestinos chilenos conviven con los judíos en Chile bien, no tienen por qué andarse peleando en la calle, y tampoco pueden crear un conflicto que no existe para nosotros. Y sobre todo si los palestinos que están en Chile son de origen cristiano, no son de origen musulmán. Chile no aceptaba a palestinos de origen musulmán, aceptó solamente palestinos de origen cristiano, que estaban siendo víctimas del Islam en esos años. Así es. Mire, y es una cosa curiosa, y esto lo hemos recordado en otros programas también. Es curioso de que el mundo de izquierda se vuelque en contra de todo, en contra de lo que está haciendo Israel. Se les olvida que David Ben Gurión era socialista, que Golda Meir era socialista. Incluso se habla de que los judíos fueron los gestores del comunismo, y los promotores de la revolución de Lenin, en fin. Hay israelíes de izquierda y de derecha. Ahora, tiende el gobierno israelí a ser de derecha, y los israelíes tienden a votar más por la gente de derecha dentro de Israel, ¿no? Que por ahora sí.
Los israelíes también, que fueron muy izquierdistas en el pasado, muy revolucionarios, han tendido a cambiar de opinión y a hacerse más conservadores y a hacerse más partidarios de nuestros propios valores en muchos aspectos. Así En un que, principio, el aliado más importante que tenía Israel recién formado era la Unión Soviética. claro, claro. Es cuestión de revisar la historia nomás, muchachos. Para ustedes del Frente Amplio les digo. ¿Ya? Y después de Lenin, que trabajó mucho con los judíos, y vino Trotsky tuvo un conflicto con Lenin, y Trotsky era judío, Lenin también tenía sangre judía, pero no tanta, y después vino Stalin, y Stalin hizo una persecución tremenda contra los judíos, Sí. hizo un asesinato masivo de judíos muy grande, por eso que los judíos trataron de arrancarse de la Unión Soviética, y muchos terminaron en Israel, arrancándose del régimen de Stalin y del comunismo soviético. A pesar de que yo de ese comunismo. La conjura de los médicos, ¿ya? Era un plan que tenía ideado Stalin para eliminar, para hacer un pogrom a nivel industrial. En serio, ¿eh? Y esta cuestión no es que estemos elucubrando aquí, está en los libros de historia. El plan estaba completo, detallado, lo único que faltaba era la ejecución. Lamentablemente la providencia, o no sé, alguien actuó y y Stalin se muere antes de poder llevar adelante el complot de los médicos judíos. Porque eso, créanme, eso había dejado chico lo que fue la Shoah en la Europa, en Polonia, digamos. Lo que Stalin tenía programado, que a través de este conjura, enjuagues y cuánta cosa, hubiese dejado empequeñecida lo que es la Shoah, que la gente la conoce como holocausto, pero cuando usted le dice holocausto, en realidad está insultando al Dios de Israel. Ellos le dicen Shoah, que es exterminio. Sí. Bueno, eso es lo que queríamos hablar hoy día sobre la ciudad, la tecnología, el vínculo con Israel, el programa espacial. ¿Qué más te podría decir? El diseño de fuerza, que era una cosa que queríamos hablar. Ya te conté que nuestros misiles aire-aire son los Python 4 y a veces podríamos comprar el Derby o el Python 5, que es la versión más moderna, y que las bombas guiadas aire-superficie a largo alcance de planeo, como el SPICE, son israelíes en la Fuerza Aérea, y tenemos también las bombas guiadas por láser, que son normalmente de origen norteamericano, junto con los AMRAAM y los Sidewinder. Y ahora estamos con una Fuerza Aérea que tiene que modernizar los F-16, que es un programa que está desarrollándose ahora, y estamos viendo que se llama cambiar los F-5. Yo de repente hasta podría pensar que podríamos prolongar la vida de los F-5, porque los F-5 siguen siendo aviones formidables. Y yo hasta no podría comprar todos los aviones suizos que van a dar de baja ahora. Los suizos tienen extraordinariamente bien mantenidos los F-5. Quizás el nivel de amenazas tan sofisticadas en Europa, los israelíes, o sea, los suizos podrían querer modernizar su fuerza aérea. Ellos tienen muchos recursos. Pero nosotros podríamos hacernos de aviones bastante extraordinarios, muy baratos, de segunda mano, y operar los otros 10 años, 15 años. Fue muy barata, porque no hay para qué comprar los aviones más caros del mundo. Lo mismo pasa con los Harrier. Claro. Queremos comprar los Harrier españoles y los italianos. Y traernos los pilotos españoles, traer pilotos italianos, y no sé, hacerlos vivir acá unos 10 años para que entrenen nuestros propios pilotos, y traer todo el sistema de mantenimiento, todos los repuestos, las armas, comprar todo el paquete, que saldría muy barato, en vez de comprar aviones nuevos, y llegaríamos a los F-35 como avión de despegue vertical en el futuro, en 10 o 15 años más, cuando el F-35 ya sea un avión mucho más maduro que hoy día, más consolidado, ya que se le están desarrollando ahora el F-35. Pero el Harrier, el AB-8B2, es un avión ya muy maduro. El Harrier se desarrolló durante 60 años en su tecnología, siempre perfeccionándolo con nuevas versiones. Sí. Finalmente se sacó esta última versión que tienen hoy día los españoles y los italianos, y es un avión totalmente resuelto en todos los aspectos de su capacidad operativa. Entonces yo creo que ese tipo de tecnologías tan maduras y tan capaces, porque son capaces de hacer operaciones aire-aire contra aviones enemigos de larga distancia, y son capaces de hacer ataques a tierra de precisión
de día y de noche a larga distancia, son capaces de reabastecerse en vuelo, tienen sistema de pantallas planas, digitales, con las tecnologías más modernas, a pesar de que son aviones que llevan unos años, están en las mejores condiciones para que Chile los opere otros 15 años más. Y no comprar ahora F-35 porque son inmensamente caros, están saliendo Claro. 200 millones de dólares por avión, Sí. sino que comprar Harrier que podrían costarnos 1 o 2 millones de dólares por avión y comprarnos todos los 14 españoles y los 16 italianos, son 30 aviones, entre los 14 españoles y los 16 italianos, 30 aviones para la Armada, para darle Claro. capacidad a la escuadra desde la costa a la Armada. Ahora dicen, no, es que la Armada no es capaz de absorber 30 aviones. Bueno, pues depende del presupuesto que le asignemos, ¿no? A la aviación Sí, claro. naval. Y a lo mejor podríamos entregarle la mitad de los aviones a la Fuerza Aérea, pero siempre y cuando opere con la Armada y hacer una rama aeronaval de la Fuerza Aérea, una rama aeronaval, que nos obliguemos a combinarse con la Armada, para que la Armada tenga unos 15 aviones propios y otros 15 de la FACH, pero bajo el mando naval conjunto, porque estos al final son mandos conjuntos. Así es. A eso tenemos los Estados Unidos conjunto. Lo que pasa es que es la Armada la que necesita mucha cobertura aérea, mucho apoyo, mucha combinación con aviones de combate. Sí. No solo aviones de exploración, no solo aviones, no solo helicópteros de ataque o de enlace, sino que aviones de combate con capacidad de proyección a larga distancia. No, pero ¿para qué? Si la Marina en Chile tiene tantos sistemas antiaéreos y antimisiles. No, nosotros necesitamos cobertura aérea de todas maneras, y te da otro nivel. Ahora, el día de mañana podríamos comprar un portaaeronaves que son relativamente baratos, ¿no? Como el español nos puede costar 1.000 millones de dólares, que para un país como Chile no es nada. Nosotros estamos gastando 2.800 millones de dólares en el Transantiago al año. No lo recuerde. Millones al año lo que estamos gastando en Transantiago. Exacto. Y bueno, es que los aviones son muy caros, no, pero es que los compramos baratos. Sí. Es cierto que es caro operarlo y mantenerlo, no es barato, pero hay que asignar unos presupuestos adecuados para operarlo y mantenerlo. Y junto con los F-16 de la Fuerza Aérea, y a lo mejor podríamos comprar montones de F-5 de suizos, y los complementos que pudieran tener de Harrier para la Fuerza Aérea, para combinarse con la Armada, tendríamos una capacidad formidable a precios muy bajos. Habría que asignarle los presupuestos de operaciones. El Harrier no es barato de operar, pero hay que asignarle esos presupuestos y presupuestos de mantenimiento y de posibles modernizaciones en el futuro cercano. Con eso somos un país formidable, capacidades. Y con el tiempo, en 15 años más, nos vamos a las últimas versiones que van a haber salido en esa época del F-35. Claro. Oiga, don Daniel, Pepe Grillo, ya sí, estoy claro, buen hombre, ya sí estoy claro. Lamentablemente nos sobrepasamos en el tiempo de la tertulia, pero estamos entretenidos. Pues son las 8, estamos a tiempo, estamos bien. Así que, no, al contrario. Como siempre, es un agrado escucharlo hablar, escucharlo exponer de estos temas, porque usted sabe y maneja toda esta información. Y como lo hace de una manera tan entretenida, que es esto, conversando, ya a uno se le van quedando más grabadas las cosas. Quiero agradecerle otra vez el que comparta con nosotros en estas tertulias y dejarlo invitado para la próxima semana. Nuevamente agradeciéndole el que usted quiera compartir sus conocimientos con nosotros. Bueno, como tú sabes, Luis, nosotros hacemos todas estas investigaciones, estudios y nuestras planificaciones de cómo perfeccionar Chile en el ICAES. Sí, así en el es. Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, que es donde trabajamos. Y que hacemos un análisis de lo que pasa en Chile y lo que va a pasar en el futuro, lo que pasa en América Latina. Y por supuesto que estamos muy preocupados por el proceso de autodestrucción que se está viendo en Chile hoy día, Sí. con el control de la delincuencia y del narcotráfico y de la violencia política, el terrorismo en la Araucanía, en fin, que es una cosa brutal, que en algún momento vamos a tener que parar, y si no la paramos, el país se pierde. Así es. Así que a tomar conciencia, jóvenes, a ver lo que hay que ver, qué es lo que hay que ver, lo importante, lo urgente. Sí, hay cosas que mejorar, sí, pero hay cosas que pueden esperar todavía un poquito más. Hay que estar como los bomberos, viendo dónde está el foco encendido y correr para allá, para tratar de apagarlo.
Nunca van a faltar los idiotas que nos van a encender focos en otro lado para desviar nuestra atención, pero nuestro norte, nuestro punto de mira debe estar en resguardar, salvaguardar lo que es Chile. Y si nosotros perdemos ese foco, estamos perdidos. La chimuchina barata, esta que arman estos tipos de repente, escandalillos por aquí, escandalillos por acá, no le haga caso. Váyase usted a lo medular. ¿Y qué es lo medular? Todo aquello que afecte a Chile. Por ejemplo, lo que estábamos conversando aquí con don Daniel, la disminución de nuestras capacidades defensivas. ¿Ya? Porque eso nos deja inermes ante cualquier incursión de cualquier aventurero. ¿Mm? Don Daniel, muchísimas gracias. Adiós, Luis. Éxito, ¿eh? Muchas gracias. La próxima semana, si Dios quiere. Así es, un abrazo gigante.